también hay que reconocer cuando existen este tipo de errores. Cuando tú no das con una directora del CERPLA que está preocupada más de la política, ¿cierto?, que en verdad ir a buscar las soluciones habitacionales, en este caso, de todos los porteños y las porteñas. Eso es el punto de partida para poder tener estos grandes conjuntos habitacionales sociales dignos para todos los porteños. Gracias, Marcelo. Luis. Sí, quiero decirle a los vecinos y vecinas de Valparaíso que así como hemos trabajado con Las Torres y otras organizaciones de campamento, vamos a desarrollar un plan comunal de urbanización que implique, digamos, el desarrollo en vivienda, infraestructura pública, infraestructura comunitaria y desarrollo social con centros culturales y otras actividades. Lo fundamental aquí es la participación de las organizaciones y la toma de decisiones, digamos, respectivas de lo que quieren hacer en su territorio también, que es lo relevante, y no, digamos, que se tomen decisiones técnicas en el escritorio. Claudio Reyes. Sí, decir que delante nombré a unos delegados, una plataforma de delegados, delegados municipales que íbamos a implementar, y un delegado, el de Desarrollo Urbano. Este va a tener el mandato de levantar este plan quinquenal que estábamos planteando anteriormente en la actual administración de Jorge Char, en la idea de cubrir el déficit habitacional que tenemos, pero también apuntando a los espacios públicos de calidad, limpios, seguros, en fin, que tengan una correspondencia realmente a un buen Gracias, vivir. Claudio. 30 segundos que pasaron. Vamos con la tercera pregunta. Seguimos en este Semana 24 Chile Elige, concentrados en una comuna emblemática de nuestro país, en la comuna de Valparaíso. Este es otro tema que es muy particular del puerto. Patrimonio de la Humanidad desde el año 2003. Sin embargo, esto ha implicado que no exista mucha renovación urbana, aludiendo a preservar, por ejemplo, la arquitectura tan clásica inglesa del siglo XIX. ¿Esta declaración es un yugo o es una oportunidad perdida por la ciudad de Puerto, Marcela? Mira, repito, vuelvo a lo que mencioné cuando estábamos hablando de trabajo. Nosotros pensamos que se debe redireccionar presupuesto municipal a áreas estratégicas de turismo, patrimonio y cultura que favorezcan la situación tan compleja de empleabilidad que tiene Valparaíso. Eso principal. Entonces, pensamos en una coordinación, una supracoordinación de turismo, patrimonio, cultura, en coordinación con desarrollo económico. Desde ahí necesitamos levantar y actualizar las ordenanzas municipales. También hay una ordenanza, por ejemplo, de grafitis, dada la controversia que sucedió con la artista Mon Laferte por el mural que todo Chile se enteró. Ahí necesitamos hacer una renovación de la ordenanza de grafitis, por ejemplo. Valparaíso es una ciudad patrimonial en un perímetro, ¿cierto?, que es un polígono el que se declara en la ONU. Pero, ¿cómo vamos a considerar el patrimonio? ¿Lo vamos a considerar solo en su aspecto material? Valparaíso también, y todas las ciudades del mundo, gozan también de patrimonio inmaterial. Y eso es lo que debemos rescatar y trabajar en conjunto, como han dicho todos los colegas acá, en conjunto con la comunidad. Eso es algo primordial, en conjunto con las organizaciones, con las asociaciones de artistas, de músicos callejeros, de músicas. Hay una asamblea de músicas también en Valparaíso. Necesitamos avanzar en eso. Actualización de ordenanzas. Cuando digo también ordenanzas que favorezcan el turismo local, estamos hablando también de patrimonio, porque debemos las zonas patrimoniales resguardarlas, cuidarlas y favorecer al turismo, que es una de las áreas que son los ejes económicos de Valparaíso, que lo han sido en toda su tradición, como tú mencionas, desde el siglo XIX, o sea, del final del siglo XIX. Principalmente eso, fortalecer la dirección de gestión patrimonial, trabajar en conjunto, tomando en consideración las medidas que ellos propongan a la ciudad, con turismo, desarrollo económico. Gracias, Marcela. Jorge Charp. Gracias, Andrés. A ver, tratemos de, en tiempo breve, desarrollar una visión amplia de patrimonio. Desde la perspectiva material, efectivamente, el patrimonio por muchos años en nuestra ciudad ha estado abandonado, pero yo le quiero decir a los porteños y a las porteñas que comenzamos a ver la luz al final de este túnel de abandono que ha tenido el patrimonio en nuestra ciudad. Hace un par de meses atrás suscribimos con la ministra de Cultura y el subsecretario de Patrimonio un acuerdo histórico que en una de sus cláusulas señala la redefinición del rol del Estado en el sitio Patrimonio de la Humanidad, y eso me parece que es fundamental. ¿En qué se va a expresar en nuestra gestión esto, Andrés? En primer lugar, que vamos a contar, y en eso estamos trabajando, con una glosa presupuestaria 2021 para patrimonio.
En segundo lugar, que vamos a contar y vamos a construir un estatuto para la inversión en el sitio Patrimonio de la Humanidad que simplifique la burocracia que hoy día existe de consejos de monumentos nacionales, también la burocracia municipal, hay que decirlo, que permita precisamente revitalizar lo que ya se está generando, por ejemplo, en el barrio Puerto. Tercer lugar, oficina municipal en el barrio Puerto que permita precisamente, en términos institucionales, tener una gestión mucho más ágil y descentralizada. Y desde la perspectiva patrimonial cultural, porque Valparaíso es capital cultural de Chile, quiero decir varias cosas. A diferencia del gobierno y a diferencia de la derecha, que aquí está representada en este debate, nosotros no despreciamos la labor de las artistas, valoramos la labor de los artistas y las artistas. No los perseguimos penal y políticamente, sino que valoramos su gestión. Hemos hecho hartas cosas. Aprobamos hace poco el Plan de Cultura. Tenemos 2 ordenanzas que tienen una visibilidad nacional. La ordenanza de artistas callejeros, la primera municipalidad en Chile con la ordenanza de artistas callejeros y la ordenanza que reconoce la labor del artesano y la artesana, también única en Chile. ¿Qué vamos a hacer? La concursabilidad está matando a la cultura, no solamente de Valparaíso, sino que todo Chile. Vamos a desarrollar presupuestos participativos culturales el año 2021 que le permita a los creadores de Valparaíso y a las creadoras de Valparaíso preocuparse de crear y no de sobrevivir. Y el Plan de Cultura también contempla algo muy importante, la constitución del primer Consejo Comunal de las Culturas en Valparaíso, que permita, por ejemplo, redirigir recursos para infraestructura cultural en Valparaíso. Carlos Banen. Indispensable. Vamos con A ver, cuando nosotros hablamos del sitio Patrimonio de la Humanidad, lo primero que tenemos que decir es que hay una deuda del Estado de Chile. No voy a hablar de gobierno, voy a hablar de deudas del Estado de Chile porque esto ha pasado por varios gobiernos. ¿Qué es lo que sucede? Basta con que miremos lo que sucede en otros países. Dicen que a veces las comparaciones son odiosas, pero hay que mirar lo que sucede. Y en ese sentido, cuando nosotros observamos en otros países, son los estados los que se hacen cargo del sitio Patrimonio de la Humanidad, vale decir, destinan recursos para mantenerlos en perfectas condiciones. Eso, en el caso de Valparaíso, no existe. No hay ayuda estatal, pero tampoco por parte del gobierno regional hemos pedido en reiteradas ocasiones una glosa especial para poder invertir en el sitio Patrimonio de la Humanidad, lo que tampoco ha sucedido. Y finalmente, en la municipalidad hasta el día de hoy tampoco tenemos una glosa que nos permita invertir, mejorar el sitio Patrimonio de la Humanidad. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que se va deteriorando día a día, que es justamente lo que decías tú, Andrés. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a destinar recursos a través de una glosa específica para potenciar el patrimonio. Pero no nos vamos a quedar solo ahí. Vamos a incentivar también alianzas público-privadas. Hay muchos inmuebles que están abandonados, que son de privados, y vamos a través de estas alianzas público-privadas a mejorar estos inmuebles. Y además, ¿qué vamos a hacer? 2 cosas más. 1, vamos a reducir, que ya lo señalé, la tasa de la patente comercial. Justamente en uno de los sectores donde vamos a reducir la tasa va a ser en el sector patrimonial, porque queremos potenciar el sector patrimonial. Y termino con que también vamos a implementar baños públicos no solamente en el sector patrimonial, sino que también en distintos sectores de la comuna, para contribuir a tener cada día un Valparaíso más limpio. Gracias, Carlos. Marcelo Barraza. Sí, mira, con respecto al financiamiento, ¿cierto?, al presupuesto municipal, hay que transparentarlo. Hoy día el presupuesto, ¿cierto?, no lo conoce la gente, y el patrimonio es la gente, primero que nada, no los sectores, ¿cierto? Sector puerto, evidentemente que ahí hay que ponerle, ¿cierto?, un trabajo para la reconstrucción de lo que significa, ¿cierto?, este maltrato que ha tenido este sector. Sí, en estos 4 años y también en administraciones anteriores, pero debemos de alguna manera poder levantar, ¿cierto?, esta reconstrucción con obras públicas y privadas. Debemos de darle la confianza a aquellos que quieren invertir en la ciudad para que también, ¿cierto?, aporten a esto. Nosotros tenemos medidas que son urgentes. Pintura y fachada en Valparaíso es evidente que hay que hacerlo. El reordenamiento, ¿cierto?, del plan en Uruguay, por ejemplo, ¿cierto?, es evidente que hay que hacerlo. Hoy día tenemos que hacer una comparación con el puerto de Hamburgo, por ejemplo, o con el puerto de Marsella, para que así podamos tener, ¿cierto?, la capacidad de poder llegar a ese nivel. Es el gran Valparaíso, no es el pequeño Valparaíso. Y por eso, ¿cierto?, nosotros creemos que también debemos el patrimonio extenderlo hacia los cerros de la ciudad. Los barrios necesitan recuperar espacio para la cultura y el arte, para los niños, niñas, adultos mayores. Y eso también tiene que ver con el patrimonio, ¿cierto?, de Valparaíso. Por lo tanto, aquí hay un trabajo, ¿cierto?, que creo que no se ha hecho
de la mejor forma este financiamiento y este presupuesto se ha gastado en operadores políticos, quizás también en tener un canal de televisión con más de 200 millones de pesos, ¿cierto?, en financiamiento, y eso se puede redestinar justamente para proteger nuestro patrimonio, que es bastante rico, ¿cierto?, en ese sentido. Así es que nosotros indudablemente que estamos preocupados de poder, de alguna forma, hay que llegar, ¿cierto?, con Se va el tiempo, esta Marcelo Barraza. reconstrucción en obras Tema públicas y privadas. patrimonial, don Luis Schweiger. Su turno. Y mira, yo creo que hay que partir de la base que Valparaíso no solamente es el casco histórico y lo que finalmente se reconoce, que terminó siendo un muy buen negocio para algunos sectores, pero lo que trajo en muchos casos también fue pobreza, ¿no? Entonces lo que nosotros necesitamos establecer es un criterio, una visión de que el patrimonio no solamente está en el casco histórico y en los barrios tradicionales del Plan de Valparaíso, sino que está también sobre los cerros, ¿no? Independientemente de la pobreza que hay en los cerros, que es producto también de esta concentración de la riqueza dentro de la comuna, ¿no? Lo que nosotros necesitamos y lo que estamos planteando es una estrategia, digamos, que la mencioné hace un rato sobre el tema económico, en la que se desarrolle el turismo, ¿cierto?, de manera de desconcentrar también la actividad turística, no solamente en Cerro Alegre, Cerro Concepción y en el casco histórico, sino que sobre la base también de la participación de los cerros, porque si no hay mejor vista que en Montedónico, quienes conocemos las poblaciones en la parte alta, no sé en qué Valparaíso viven, ¿no? Parece que en otro, y no sé si viven en Valparaíso incluso. Entonces hay que desconcentrar, hay que además aplicar, y aquí saludo a los compañeros del Departamento de Aseo, hay que aumentar la dotación, digamos, de operarios y también de maquinaria para la mantención, digamos, de Valparaíso en su conjunto. Y además hay que generar un proceso de integración al patrimonio de la población, digamos, de los cerros de Valparaíso a través de iniciativas, digamos, tanto municipales como de cooperación con la actividad comunitaria, ¿no? Aquí se pueden desarrollar, hay ejemplos, en Brasil, en Río de Janeiro, lo que antes eran favelas peligrosas, ¿cierto?, con un plan, digamos, de reinserción y de integración se logró sacar adelante, y a veces hay más atractivo turístico en las favelas que en Luis, otros sectores. se fue el tiempo. Claudio Reyes. Mira, la Municipalidad de Valparaíso, como administrador del territorio, siento que es el responsable último de la gestión patrimonial que debiera darse en nuestra ciudad. Si no sometemos al tema del sitio patrimonial reconocido por la UNESCO hace ya más de 17 años, creo que ha existido la desidia por parte de todas las administraciones municipales anteriores, incluida esta, en no generar un plan de gestión patrimonial de acuerdo a las condiciones que ese sitio tiene. No ha habido nunca el intento, alguna vez en honor a la verdad se intentó hacer un plan de gestión patrimonial que fue rechazado por el Consejo de Monumentos Nacionales, y de ahí en adelante no ha habido absolutamente nada. Creo que ha habido una desidia por parte del municipio en general, pero coincido mucho con Luis, que aquí solamente algunos ganaron y otros realmente perdieron. Si uno se va al Cerro Alegre y Concepción, que podríamos decir que ganaron en términos económicos, pero también perdieron por el tema de la gentrificación. Porque esos barrios al final fueron vaciados de los habitantes originales y se pierde esa condición tan rica que en realidad ya hoy día está lleno de locales comerciales, hoteles, en fin, que tenemos que valorarlo en su justa medida, pero también tenemos que generar los equilibrios necesarios para que esta cuestión no se nos desbande. Y por otro lado, el otro sitio, la otra parte del sitio, el Cordillera Abajo, Santo Domingo, Arrayán, en fin, el barrio Puerto, la verdad es que la inversión ha sido mínima. Una posibilidad concreta de haber desarrollado un plan de inversiones importante hubiera sido la recuperación del mercado puerto, pero la recuperación integral del mercado puerto, es decir, haber intervenido la totalidad del edificio y el entorno inmediato. Solamente aquí se optó por parte de esta alcaldía de un desarrollo mezquino solamente en el primer piso, que al final no ha resultado mucho. La verdad es que ha estado bastante poco activado en ese sentido, y muchos le dicen, ya no le dicen ni siquiera mercado puerto, sino que le dicen mercado muerto. Se nos va el tiempo, 120 segundos, 30 segundos de réplica. Marcela, comenzamos contigo. Estaba atenta aquí anotando. Vamos con esos 30 segundos. Sí. Bueno, coincido en que la potencia que se le ha dado al polígono patrimonial ha generado abandono en la ciudad de Valparaíso, generando polos de exclusión dentro y fuera de la ciudad.
Tenemos que valorar la cadena completa que ofrece esta identidad tan rica que tiene Valparaíso, que atrae al turista, tanto extranjero como nacional. Valorar toda la experiencia, toda una cadena. Entonces, donde la persona que vende café te entrega una experiencia tan rica como la persona que te recibe en un hotel. Gracias, Marcela. Jorge Charp. El patrimonio, Andrés, es la gente, y quiero poner dos ejemplos. El patrimonio es lo que está haciendo la juguera en Las Palmas, ahí en una población que ha sido permanentemente estigmatizada en placeres altos. Es lo que está haciendo el Club Deportivo Nueva Lucero en La Básica, en Rodelillo, en el corazón de Rodelillo. Estamos trabajando con gente joven precisamente para entender de que el patrimonio no está concentrado en 2 o 3 cerros, sino que Valparaíso entero es patrimonial. Carlos Vanen. Sí, vamos a implementar también en el sitio Patrimonio de la Humanidad y en la comuna en general algunas medidas que van a contribuir, por ejemplo, a mejorar la seguridad y a mejorar la limpieza. Cuando hablo de mejorar seguridad, yo lo he dicho públicamente en mi programa, vamos a efectuar un recambio de las luminarias públicas, pero además vamos a crear un departamento de seguridad ciudadana con móviles en terreno. Creo que es importante mejorar la seguridad en el sector. Y desde el punto de vista de la limpieza, también, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a efectuar convenios con algunas instituciones para poder pintar y también vamos a implementar algo súper Se nos va el tiempo, Carlos Vanen. Marcelo Barraza. Bueno, el patrimonio es de todas y de todos también. Aquí no deben haber sesgos políticos, ¿cierto? Ni mucho menos tratar de imponer lo que en una administración determinada, ¿cierto?, lo requiera. Por lo tanto, están todos invitados a poder participar en recuperar nuestro patrimonio a través del municipio con los recursos que hay que redestinar con esos 85.000 millones de pesos, ¿cierto?, que hay que ocuparlos de buena manera para que la gente vea, ¿cierto?, que en definitiva Marcelo, algo les muchas llega. gracias. ¿cierto?, Se a pasa el sus barrios. tiempo. Luis Schweiger, 30 segundos. Sí. Repito, digamos, acá hay un abandono de los cerros de Valparaíso, que es donde vive la mayor parte de la población, digamos, del puerto, y hay que trabajar sobre la base de una estrategia que permita la integración social al desarrollo del patrimonio, porque no puede ser que los recursos que ingresan finalmente se terminen malgastando, digamos, en un centro que además ni siquiera está poblado. No se ha hecho nada básicamente aprovechando el patrimonio, pero además con integración. Esa es la propuesta nuestra. Gracias, Luis. Claudio Reyes. Bueno, decir que Valparaíso es más que el sitio reconocido por la UNESCO en términos patrimoniales. Valparaíso, todos sus cerros tienen algo que aportar en este tema, el plan, el borde costero, pero también tenemos patrimonio en Placilla de Peñuelas, un patrimonio natural y un patrimonio histórico, y por qué no decirlo también en Laguna Verde, otro sector importante en Valparaíso que debiera ser el resguardo del patrimonio natural que tiene esa zona, en la perspectiva también de hacerlo un atractivo turístico importante y que también le sirva de fortalecimiento económico. Claudio Reyes.